Hola, muy buen día a todos. Les sale Iván Darío Moreno. Soy el rector de Zion International University. Quiero contarles que ya abrimos matrículas para nuestros programas de pregrado. Pueden entrar a la página de www.ziu-almedioonline.org. Allí encontrarán toda la información de nuestros programas de pregrado, también de las certificaciones y cursos libres. Los espero. Buenas noches, buenos días, aquí desde Atlanta. Les invito a todos a estar muy dispuestos y a que disfrutemos de un momento muy especial porque hay sorpresas y hay... La revista, o sea, todo lo que estoy haciendo va a ser mi legado. Ahí está todo el conocimiento que he recibido. Todavía tengo conocimiento más por dar y mi meta es poder dar todo. En nombre de toda la familia de SIU. Gracias, profesor Iván. Igualmente, gracias por su esfuerzo y empeño en capacitarse, en hallar ciencia. Quiero resaltar su resiliencia. Admiro la capacidad intelectual que usted tiene y el amor por el estudio. Gracias, profe Iván, porque a través de su ejemplo y su esfuerzo a todos nos ha instado a seguir aprendiendo. Gracias, profe Iván, porque el arte de enseñar es el arte de ayudar a descubrir. Porque compartir el conocimiento es algo grande y algo lindo. Y en realidad la manera como lo haces de una manera maravillosa. Hola, hijo. Me contaron que estás cumpliendo 21 años de estar enseñando. Ese deseo de superación constante que he visto a través de tantos años de tu carrera es de admirarse. Yo te admiro mucho. Gracias, hermano, por abrirnos los ojos, por quitarnos fanatismo. De parte de toda la Universidad Sion Internacional, queríamos darle a nombre de todos este reconocimiento que dice Sion International University al mejor maestro con gran intelecto y un gran corazón. Iván Darío Moreno, PhD, por sus más de 20 años. Menos mal quedó más de 20, porque esos cálculos estaban más de 20 años de entrega a la enseñanza de miles de personas. Con cariño, familia Sion, hoy 23 de julio del 2021. Usted no solamente ha sido maestro para sus estudiantes, sino que usted ha sido maestro para cientos y cientos de jóvenes que hemos tenido la oportunidad de formarnos con usted. La verdad, este reconocimiento va de parte de los cientos y cientos de jóvenes a quienes usted ha formado directa e indirectamente con su enseñanza. No me imaginaba todo eso. Pues digamos que esto es cumplimiento de una promesa que me había hecho Dios hace muchos años. Él me había prometido escucharlos a todos ustedes. Fue como tan emotivo, pero a escuchar a mi mamá fue como que me traspasó el alma. Alguien me preguntó que cuál era de pronto el legado más grande que yo quisiera. Era ese. Que mi madre se sintiera orgullosa de mí. No más. Pero en serio que eso era lo que yo deseaba en mi corazón, que ella se sintiera orgullosa de mí, que pudiera alcanzar como esos estándares y escuchar de ella esas palabras. Es como una liberación para mí. Yo pienso que eso es como lo más grande que un hijo puede escuchar. Mi mamá ha sido una gran maestra. Estos de 25 años. Y que una gran maestra diga a otro que es un gran maestro, yo pienso que eso es más que cualquier cosa que uno pudiera desear. Porque esto es
lo que tú eres, un buen profesor, un buen maestro? Pues todo esto realmente es un cumplimiento de lo que Dios me ha prometido, y pues me siento muy feliz, no me lo esperaba, y pues quiero agradecerles a todos por esta sorpresa tan bonita, por estos galardones, estos reconocimientos, y pues le doy gracias a Dios porque me cumplió. Hola, muy buen día a todos. Les habla Iván Darío Moreno. Soy el rector de Zion International University. Quiero contarles que ya abrimos matrículas para nuestros programas de pregrado. Pueden entrar a la página de www.ziu. Es un seminario histórico. Este seminario va a estar la ciencia y la religión. Más tarde os explicaremos también esta sala lo que representa. Y es histórico porque hoy dos personas que representan la ciencia y la religión van a estar presentes. Van a hablar. Y es con mucha emoción que durante el día va a haber muchos eventos. Muchas gracias por su paciencia y su atención. Muchas gracias. En francés, yo lo digo en castellano y te dejo la entrada de... Bienvenue à tous, à toutes. Nous allons commencer en ce moment. Nous allons commencer par vous dire le programme en différentes langues pour que tout le monde puisse en profiter. Nous souhaitons la bienvenue de Lausanne, Suisse. Et le programme va débuter un peu plus tard, mais on se rattrapera. Le début du programme va être la biographie du docteur Yvan Moreno. Nous allons avoir la salutation aux assistants présents. La section 1 qui va débuter de us et coutumes, où on vous expliquera après. Ensuite, nous allons avoir une pause. Alors cette pause, elle va être très courte. La pause, elle va être de 20 minutes. Ça va être des groupes de pause que j'expliquerai par la suite. Ensuite, à 10h30, ça c'est à 9h20, à 10h30, nous allons commencer la section « La vie et le contexte familial », partie 1. À 12h, nous allons avoir la section 2 « La vie a été le contexte familial ». Ensuite, il va y avoir une petite information sur l'université Tsioux. À 13h, nous allons avoir le repas. Et puis ensuite, ce repas va être aussi divisé. On expliquera par plusieurs groupes. Vous serez à la salle 1 et on vous expliquera aussi les groupes. Et ça va être de 20 minutes, le repas. À 14h, il y aura les questions de la part des assistants. 14h15, section 3, la vie quotidienne. À 15h, cérémonie de présentation de diplôme posthume, parole de l'invité, spécial membre de la famille diplômée qui est décédé. Il y aura une vidéo qui va s'accompagner d'une vidéo. À 15h40, ça va être vraiment spécial. Il y aura la présentation et l'interview sous la responsabilité de la doctoresse Marie-Louise et le directeur
Ivo Moreno. Ensuite, à 16h30, il y aura la session photographique et à 16h45, on terminera. Je vous remercie pour votre attention. Vous inquiétez pas, on va le dire aussi en espagnol. Merci beaucoup. Bienvenidos a todos a este seminario de Historia en Geografía en tiempos bíblicos y con la temática Usos y Costumbres. Iniciaremos, damos la bienvenida a cargo de Ángela Santana. Esto será ahora en breve, cuando yo acabe. Luego continuaremos con la biografía del fundador y director de Zion International University, el doctor Iván Darío Moreno. Continuaremos con la sección primera en concepto de definiciones. Haremos un pequeño receso para poner mucha energía y seguir con la sección 2, parte 1 y parte 2 de la vida y el entorno familiar. A continuación tendremos el receso de la comida aproximadamente a la 1. Ya sabemos que cuando esto es interesante a veces nos alargamos un poquito y pedimos disculpas por ello. Después de la comida será 1 hora, quizás la cortamos según el tiempo que tengamos, ¿de acuerdo? Espero que todas comprendan la situación porque todos queremos aprender y será muy interesante para todos. Seguiremos con preguntas y respuestas, así que ya podemos empezar desde el primer momento a apuntarnos a aquellas dudas que tengamos para tenerlo bien claro después de la comida. Luego continuaremos con la sección 3, que es la vida diaria. Y más o menos a las 3 tendremos una ceremonia de entrega a título póstumo, tendremos unas palabras de una persona invitada y continuaremos más o menos a las 3:40, puede que sean las 4, con la entrevista a la doctora María Luisa Piraquive. A las 16:30 aproximadamente, siempre aproximado, por favor, tenemos la sesión fotográfica y finalizaremos con el cierre del día de hoy. Así que os doy la bienvenida a todos a este país tan hermoso, al tercer seminario, y le paso la palabra a nuestra compañera Ángela Santana. Bienvenidos. Muchas gracias, compañeras, muchas gracias. Distinguidos invitados, asesores y sus familias, estudiantes presenciales y de forma online, señoras y señores, me resulta muy grato darles la bienvenida a este acto académico único y muy significativo en el ámbito de la ciencia y el conocimiento, pudiendo considerar este día como histórico. Nos sentimos muy orgullosos de presentar este seminario, producto de muchos años de investigación y profundo análisis. Nuestro director y fundador, el doctor Iván Moreno, sin duda, hoy por hoy es uno de los más importantes conferencistas que en términos de asuntos religiosos aporta bases para construir sociedades armónicas y con más valores. Hoy somos partícipes de un momento histórico. En este Palacio de Jumin seremos testigos de un encuentro sin precedentes. La doctora María Luisa Piraquive, invitada de honor, será entrevistada por nuestro mentor, el director Iván Darío Moreno. Esperamos, sin lugar a dudas, presenciar 2 días de seminario muy importantes, que es una experiencia que esperemos sea grabada en vuestros corazones. Muchísimas gracias y bienvenidos. Que tengáis que sea un gran momento que vamos a compartir con nuestro rector, director de la Universidad Tsinghua
Iván Moreno. Ahora vamos a presentar la biografía Bueno, ahora vamos a iniciar con el seminario, así que tengan todos preparados sus libretas y notas y saludamos muy cordialmente y damos la bienvenida al doctor Iván para este seminario. Muy buenos días a todos. Bonjour, good morning, buongiorno. ¿Qué me faltó? Bonjour, ya dije. Bueno, muchísimas gracias. Guten Morgen. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar en nuestro gran seminario histórico. Y les voy a contar por qué es histórico. Y también a los que están en este momento online, no sé en qué cámara me estén viendo. Tenemos aproximadamente 400 personas. Realmente es histórico. ¿Y por qué es histórico? Por muchos motivos. Ese es el tercer seminario que realizamos aquí en Suiza. Nuestro primer seminario lo hicimos, no recuerdo, eran como 60 personas, algo así. Y para nosotros eso fue tan hermoso ver tantas personas en ese seminario, y luego se decidió hacer el segundo seminario y hubo más asistentes y estábamos tan felices porque había más personas. Y para este seminario esperábamos máximo tener 200 personas, ¿sí? Pero jamás nos imaginamos que fuéramos a romper el récord ya para 700 personas.
Entonces, esto es un récord y por eso es histórico. Y también es histórico porque estamos reuniendo a personas de diferentes lugares del mundo, porque ustedes vienen de diferentes lugares de Europa y también nos están viendo desde diferentes lugares del mundo, incluso desde Australia nos están viendo, desde las Filipinas, desde China. Es histórico también por eso. Este es el primer seminario de usos y costumbres que estamos realizando. Los anteriores fueron de historia y geografía. Ese es el primero, también es histórico por eso. Y también es histórico porque lo estamos haciendo en uno de los emblemas históricos de la ciudad, el Palais de Rumín, que más tarde les vamos a contar un poquito sobre este lugar, que no sé si ustedes han tenido tiempo de mirar al techo y ver los frescos, ¿sí? Todo esto es arte. Y no solamente es arte, sino hay unos elementos muy curiosos que seguramente los curiosos ya lo descubrieron, pero aquí hay símbolos de la ciencia y la religión. Y bueno, pero más adelante les vamos a contar un poco más esta información. Pero esto es más histórico todavía porque tenemos una invitada especial y es la primera vez que vamos a tener esa invitada especial en un seminario, que es la doctora María Luisa. Y nada se hubiera podido hacer esto sin ella. Entonces, la verdad es histórico por cualquier perspectiva donde lo veamos. Entonces ustedes son privilegiados de estar acá y también privilegiados las personas que nos están viendo en vivo y en directo también son privilegiadas porque muchas personas quedaron por fuera, ¿sí? Muchas personas no pudieron venir aquí donde están ustedes y muchas personas también quedaron por fuera porque no tuvimos pues tampoco el tiempo para recibir más personas online. Entonces, siéntanse privilegiados y ustedes van a salir muy contentos el día domingo porque aquí hay varias personas que han hecho seminarios conmigo. ¿Quiénes? Más de la mitad. Entonces, ustedes, los que lo hacen por primera vez, pregúntenle a los otros por qué están acá. Yo pensé que se iban a aburrir en el primer seminario. Entonces, son 2 días. Ustedes no lo van a creer, pero el tiempo se va a pasar rápido. No van a sentir el tiempo. Hay muchas personas que dirán, ay no, qué pereza estudiar 2 días. No, aquí el tiempo se pasa rápido. Y la información, el conocimiento que ustedes van a aprender va a ser enriquecedor, ¿sí? Entonces, bienvenidos de nuevo a nuestro seminario de usos y costumbres en la ciudad de Lausanne, Suiza. Un aplauso para todos ustedes. Quiero explicarles a ustedes de qué se tratan esos seminarios. Los que ya han hecho seminarios conmigo pues ya lo entienden. Las personas que no lo han hecho, las personas que están online, pues que de pronto es su primera vez. Quiero explicarles cuál es la dinámica. Entonces, ustedes en pantalla están viendo la estructura de la certificación. Nosotros tenemos una certificación que se llama Certificación en Historia, Geografía, Usos y Costumbres en Tiempos Bíblicos. Una certificación se otorga cuando ustedes hacen 4 cursos online. ¿Cuáles son esos 4 cursos?
El primer curso es Historia y Geografía en Tiempos Bíblicos 1, luego Historia y Geografía en Tiempos Bíblicos 2. El curso 1 va desde la época antediluviana, es decir, antes del diluvio, hasta el reinado de Salomón. Y el segundo curso va después de la muerte del rey Salomón hasta la época apostólica. Obviamente, lo ideal es ver ese curso en orden histórico, por eso aparece en verde, ¿sí lo ven? Tenemos un tercer curso en la certificación, voy a ir abajo, que es el curso de usos y costumbres, que es de lo que vamos a hablar este fin de semana. Y un cuarto curso es Historia de la Biblia, sus orígenes y traducciones. Esos son los 4 cursos de la certificación. Cada curso tiene exámenes, es decir, ustedes lo estudian a su ritmo, en su tiempo. Las clases están pregrabadas, todo el material, tenemos también un monitor, tenemos foros de discusión. Entonces, ustedes hacen sus exámenes y de esa manera ustedes aprueban estos cursos. Es decir, ¿cuál es la idea? Que ustedes aprueben los 4 cursos. Cuando ustedes aprueban los 4 cursos, se les da una certificación que en Estados Unidos se llama un Undergraduate Certificate. ¿Sí? Estos 4 cursos son homologables a cualquier programa de la universidad. Hay estudiantes en la universidad que estudian, cualquier cosa que estén estudiando, administración, etcétera, y hay cursos electivos. Entonces hay muchas personas que estudian esto como cursos electivos y se les homologa. Hay simplemente personas que dicen, no, a mí me encanta la historia, yo simplemente quiero la certificación, entonces hacen la certificación de 4 cursos. Esta certificación está diseñada para que dure aproximadamente de 9 a 12 meses, ¿sí? A mí me gustaría saber en este momento quiénes están estudiando la certificación. Ok, bien. Y los que están online, no sé, que levanten la mano los de online. Bien, entonces también ustedes pueden preguntarles a esas personas cuál ha sido su experiencia con la certificación. Nosotros creamos unos seminarios. ¿Qué es un seminario? Un seminario es un seminario sobre temas de cada curso, ¿sí lo ven? Entonces, hicimos nuestro primer seminario de Historia y Geografía aquí en Suiza sobre los temas del primer curso. El segundo seminario que hicimos en Suiza fueron sobre los temas del segundo curso. Ahora ese seminario de usos y costumbres van a ser sobre temas del curso de usos y costumbres. Ya como ustedes verán, queda pendiente otro seminario, ¿cierto? Exacto. Pues precisamente ese fue el problema que tuve al principio, porque al principio me comprometieron a hacer 4 seminarios en Suiza. Por eso, este seminario de usos y costumbres es el último seminario del 2019. Eso quiere decir que en el 2020 ya tenemos una fecha para el 4º seminario que equivaldría a los contenidos del curso de Historia de la Biblia, sus orígenes y traducciones, que si mal no recuerdo es aproximadamente en septiembre del otro año, ¿sí? No sé si noviembre, ustedes recibieron un papelito, ¿cierto? Eso. En ese papelito está la información de nuestros grandes eventos del 2020. Entonces, en noviembre del 2020 realizaremos ese seminario acá en Suiza. Se los avisamos un año con anticipación. ¿Y saben por qué? Porque hacer estos seminarios implica organización, implica muchas cosas. Yo les agradezco a ustedes porque esto implica esfuerzo económico, de tiempo, pero si las cosas se hacen con anticipación es mucho mejor. Hay personas que quedaron sin plazas, o sea, sin cupos, porque no se decidieron a tiempo,
¿sí? Entonces, hay que programarse para el próximo año. Miren que ya llevamos 700 personas. Prográmense si quieren, ¿no? Porque si se aburren con este seminario, entonces no necesitan planear. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes se animen a tomar los cursos online, porque lo que vamos a hacer lo que hacemos en esos seminarios es un resumen de los temas del seminario, porque los temas del seminario son muchos. Este libro que tengo acá, este libro es el que se utiliza en el curso online, pero en el curso online lo tienen de forma digital, no se puede imprimir. Y por primera vez, como parte de este evento histórico, tenemos este libro impreso. Pero este libro es exclusivo para los estudiantes del curso online de usos y costumbres. ¿Sí? Si usted es estudiante actual de la certificación, nosotros le damos a usted el libro. O sea, este fin de semana ustedes se llevan su libro de usos y costumbres. Si ustedes no son estudiantes del curso online de usos y costumbres, si ustedes se quieren llevar el libro para su país, esto vale 15 euros del costo del curso. Es decir, ustedes pagan 15 euros, se llevan su libro, pero esos 15 euros se deduce del costo del curso. ¿Se me hizo entender? Pero toda esa información tenemos aquí personas en los recesos, en la hora del almuerzo, les pueden dar más información sobre esto, sobre los precios. Pero quiero que sepan que si ustedes se quieren llevar su libro de usos y costumbres, lo pueden hacer. Porque este es el material del curso online. Yo espero que esté claro lo que estoy diciendo. Bien, ahora, este otro material que ustedes tienen, ¿sí? ¿Sí lo tienen? Este material es el que vamos a utilizar sábado y domingo. Este es un material donde está una síntesis de todo el curso de usos y costumbres online. Yo escogí los temas más importantes, pero por cuestiones de tiempo no vamos a abarcar todo, porque es imposible en 2 días incorporar tanta información, pero por lo menos lo más importante. Entonces, por eso tenemos una agenda apretada, pero súper interesante. Entonces, ahora sí, vamos a abrir nuestro manual. Entonces, en nuestro manual, que a propósito quedó muy bonito, muchas gracias a los que elaboraron esto, vamos a ir a la sección 1, ¿sí? Ustedes van a ver que dice sección 1, conceptos y definiciones. Entonces, hay una actividad inicial. Son 3 preguntas. Voy a leer las preguntas. ¿Qué entiendes por usos y costumbres? B, ¿cuál es tu definición de cultura? C, ¿qué costumbres diferentes a la tuya has podido identificar en los textos bíblicos? Les voy a dar aproximadamente 1 minuto y medio para que con su compañero de al lado respondan esas preguntas. Y comienza a correr el tiempo. Hola, muy buen día a todos. Les saluda Iván Darío Moreno. Soy el rector de Zion International University. Quiero contarles que ya abrimos matrículas para nuestros programas de pregrado. Pueden entrar a la página de www.ziu-almedioonline.org. Allí encontrarán toda la información de nuestros programas de pregrado, también de las certificaciones y cursos libres. Los espero. Hola, muy buen día a todos. Les saluda Iván Darío Moreno. Soy el rector de Zion International University. Quiero contarles que ya abrimos matrículas para nuestros programas de pregrado.
pueden entrar a la página de www.ziu-almedioonline.org. Allí encontrarán toda la información de nuestros programas de pregrado, también de las certificaciones y cursos libres. Los espero. Bien, ¿cómo les fue? ¿Qué notaron? ¿Opiniones diferentes? ¿Sí? ¿Eso que los pone a ustedes a pensar sobre la definición de cultura? Eso los pone a ustedes a pensar de que no hay una definición clara de cultura, ¿cierto? Hay muchas. Y ese precisamente es el problema. Entonces, en su libro hay un glosario que quiero que analicemos un poco para poder entender cuando hablamos de cultura, de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, esto yo lo tomé de Wikipedia. Hay que tener cuidado con Wikipedia porque como es una enciclopedia libre, pues hay cosas que son como que no son muy acertadas. Pero entonces yo siempre como que leo y digo, bueno, esta parte sí es acertada. Entonces, usos y costumbres. Voy a leer. Dice, se refieren a las tradiciones memorizadas y transmitidas desde generaciones ancestrales. Tradiciones, sin necesidad de un sistema de escritura. Esto es muy importante. Aquí estamos hablando de la escritura. Yo no sé si ustedes saben cuándo se inventó la escritura. ¿Ustedes saben cuándo se inventó la escritura? ¿Alguien sabe? Más o menos hace 5.000 años, más o menos hace 5.000 años se inventó la escritura. ¿Qué pasa? Es decir, estamos hablando de aproximadamente en el año 3000 antes de Cristo, es la invención de la escritura. ¿Quién inventó la escritura? Los sumerios. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de la escritura, ¿cómo se pasaba el conocimiento? Porque si no había escritura, ¿cómo se pasaba? Eso se llama la tradición oral. Es decir, me lo transmitieron el abuelo al papá, el papá al hijo, el hijo a su hijo, etcétera, etcétera. ¿Ustedes han escuchado el teléfono roto? Entonces, ese es el problema de la tradición oral. Hay un teléfono roto. Entonces, la tradición oral, sí, esa es la historia que me contaron, pero yo no sé si ya esa historia de haberla contado tanto se tergiversó. Sí, es importantísimo que ustedes entiendan eso. Y eso es muy importante que lo entiendan. ¿Por qué? Porque ustedes van a aprender en este seminario que el Antiguo Testamento se escribió en un periodo de 500 años y parte de ese periodo fue tradición oral. ¿Sí? Y precisamente esos temas son los que vamos a hablar en el seminario de noviembre del otro año. Les estoy haciendo un adelanto. Pero yo lo que quiero es que ustedes entiendan que lo que se transmite oralmente son precisamente conocimiento, información, ¿sí? Y ya en el momento en que se inventa la escritura, pues ya por escrito se pone eso, ¿sí? Y es un poco más fácil.
Entonces los usos y las costumbres, pues son todas esas, por eso dice, son esas tradiciones memorizadas, porque por tradición oral, pues lo que me acuerdo, lo que me contó mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, etc. Ahora, ¿qué es una tradición? Según esta definición, dice aquellos acuerdos que una población considera dignos de constituirse, acuerdos, es decir, nosotros en este momento vamos a acordar no comer ni beber en esta sala, ¿cierto? Eso se llama la tradición. La tradición son los acuerdos. Entonces cada sociedad tiene sus acuerdos. Esos son las tradiciones. Por eso ustedes, cuando van a vivir a otro país, ustedes tienen que aprender cuáles son las tradiciones. No porque ustedes las crean o las quieran seguir, no, sino que ustedes necesitan saberlas, porque imagínense que llegue ahora alguien tarde al seminario con una hamburguesa y un jugo de naranja. Está rompiendo un acuerdo social. Pero es que en Colombia, en Perú, en Ecuador eso se hace. Sí, porque es que los acuerdos de esos países son diferentes, acá no. ¿Sí lo entienden? Entonces, importantísimo tener eso en cuenta. Costumbre. Una costumbre es una forma de comportamiento particular que asume toda una comunidad y que la distingue de otras comunidades. Por ejemplo, sus danzas, sus fiestas, sus comidas, su idioma, su artesanía. Entonces estamos hablando de comportamientos. Por ejemplo, el vestido es una forma también de comportamiento particular. ¿Eso qué quiere decir? Si estoy acá en un medio académico, pues no me voy a poner una pijama, ¿cierto? Porque según la regla social que todos acordamos, las pijamas las dejamos cuando nos vamos a dormir, ¿cierto? Pero resulta que como son tantas sociedades, pues cada sociedad tiene acuerdos diferentes. Entonces seguramente en otra sociedad dirán, sí pueden traer la pijama porque acordamos que podemos traer una pijama acá. Entonces esos son de pronto ejemplos muy tontos, pero es para que ustedes entiendan que las costumbres son acuerdos de las sociedades y no son universales. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, como nosotros nacimos dentro de una sociedad, pues nosotros tenemos unos acuerdos ya, digamos, aprendidos, y nosotros cuando vamos a otra sociedad pretendemos que también esos acuerdos sean iguales en esa sociedad, y resulta que muchas veces no es así. Entonces hay algo que se llama el choque cultural, y eso les ha pasado a ustedes cuando vinieron a Europa por primera vez, ¿o no? ¿Cómo es posible que se vistan así? ¿Cómo es posible que se peinen así? ¿Cómo es posible que hablen, que coman? ¿Cómo es posible? Esta gente se enloqueció. No, no es que se enloquecieron. Es que usted acaba de entrar a un lugar donde hay muchas sociedades con acuerdos diferentes. ¿Sí? Ustedes lo entienden fácil. Para una persona que jamás ha salido de su país, no entiende ese concepto. No lo entiende. Por eso a la gente se le motiva que trate de salir de su ciudad, trate de salir de su país, para que pueda entender que realmente esto es más diverso de lo que nos imaginábamos. Porque ¿qué pasa? Si usted no sale de su burbuja social, cuando se encuentra a alguien, a un representante de otra sociedad, inmediatamente usted va a juzgar a esa persona. ¿Sí? Usted la va a juzgar. Eso es automático. Pero entre ustedes más entienden las tradiciones de los otros, usted no va a juzgar, sino que usted va a entender. Eso se llama la tolerancia social. Y lugares en Europa que son multiculturales, si ustedes no entienden ese concepto, ustedes van a entrar en un choque cultural y van a entrar en una intolerancia también.
y no van a alcanzar nada. Entonces, por eso esto es muy importante. Vamos a modificar un poco la programación por el retraso, pero no se preocupen. Idiosincrasia. Es un conjunto de características hereditarias o adquiridas que definen el temperamento y carácter distintivos de una persona o colectivo. El temperamento y el carácter, la idiosincrasia. Entonces, el temperamento y el carácter es, por ejemplo, hay personas, hay culturas que son más directas en decir las cosas. Por ejemplo, en Suiza, que lo hemos hecho muchas veces, por ejemplo, en Suiza a los suizos les gusta ser directos, porque es su idiosincrasia. Hay otras culturas en donde ser directo es mal visto o debe evitarse, porque ese es el acuerdo social. Entonces hay culturas, por ejemplo, eso pasa mucho en Colombia, que la gente habla en rodeos y en rodeos para decir algo, porque es que yo no quiero lastimar a la persona si se lo digo directamente. Entonces, sí, porque eso es la idiosincrasia de allá, pero en Europa eso no funciona. Entonces yo quiero que ustedes entiendan que ustedes definitivamente necesitan entender cómo funciona la mentalidad de esa cultura en donde ustedes están ahora viviendo. ¿Sí? ¿Y cómo ustedes lo hacen? Precisamente ustedes lo hacen es teniendo amistades con los nativos. Porque si usted viene acá y hace amistades con los de su propia cultura, usted no lo va a entender. Ustedes tienen que tener amistades con los otros nativos, porque el nativo es el que le enseña a usted cuáles son los acuerdos, ¿cierto? Es cierto que tiene lógica, pero ¿qué pasa? No es que el nativo no habla español, obvio. Si usted viene a vivir a Lausanne, todo el mundo habla francés. Es obvio que no habla español. Bueno, algunos hablan español. Tienen que aprender los idiomas, porque es que el idioma es la única manera de entender al otro. Y el idioma refleja precisamente todo esto que estamos leyendo. El idioma no es solamente aprender palabras. Entonces, importantísimo aprender el idioma. Aprender el idioma es aprender la mentalidad del hablante. Importantísimo eso. Creencia. Una creencia o conjunto de creencias agrupa de alguna manera un conjunto de individuos los cuales idealizan una proposición o proposiciones como conjunto de ideas como potencial verdad. En pocas palabras, una creencia es una proposición. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, yo creo que todos los cristianos son fanáticos. No, yo no creo eso, ¿no? Es un ejemplo. Todos los cristianos son fanáticos. Supongamos que aquí tengo a un musulmán. No, vamos a cambiarlo. Yo creo que todos los musulmanes son fanáticos. Y tengo aquí a un cristiano, y el cristiano dice, yo creo que todos los cristianos son fanáticos. Y lo creo, y lo creo. Se vuelve mi verdad absoluta. No importa por qué lo cree, lo creo. Eso se llaman creencias. Entonces, esas creencias van en algún punto a tener un conflicto. ¿Sí lo ven? Porque si yo me llego a encontrar con el musulmán, va a haber un choque, una pelea por las creencias. Entonces, ustedes tienen que aprender que todas las sociedades tienen creencias que se conciben como verdades universales. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes tienen que ser cuidadosos porque lo que yo creo puede estar totalmente errado.
puede estar lleno de prejuicios, estereotipos, pero yo lo puedo creer como una verdad universal. Entonces ustedes tienen que aprender a ser más flexibles en su mentalidad y ser más humildes en aceptar de que ustedes no todo lo saben y no todo lo pueden saber. Y eso es algo que los neurocientíficos han descubierto. Los neurocientíficos son los que estudian el cerebro y ellos han descubierto que el cerebro se inventa películas, por decirlo así, y se inventa creencias y se inventa ver. El cerebro hace eso y ustedes no se dan cuenta. ¿Sí? Me encantaría que ustedes realmente tomen nuestros cursos. Todo este material está en un curso de la universidad que se llama Estudios Culturales, que si ustedes hacen un curso con nosotros, nivel grado, o pueden tomar ese curso también en forma curso libre, ahí ustedes van a aprender todo eso, cómo el cerebro distorsiona la percepción. Pero bueno, yo quiero es que ustedes entiendan que todas las sociedades tienen sus propias creencias y pueden estar totalmente erradas, estereotipadas, con prejuicios. Todos los seres humanos tenemos ese problema. Todos nosotros. Por eso, uno siempre cuando aprende información nueva, esas creencias como que se van ajustando, se van modificando, para que se vuelvan más objetivas. Por eso es importante el estudio, por eso es importante que ustedes estén acá. Identidad cultural. La identidad cultural es un conjunto de ¿qué? De valores, orgullos, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elementos dentro de un grupo social, ¿sí? Y eso de la identidad cultural es muy interesante. ¿Por qué? Porque se supone que en una sociedad, claro, en una sociedad tenemos todas nuestras creencias que las asumimos socialmente, tenemos nuestros acuerdos que asumimos socialmente, o sea, cómo nos vamos a vestir, cómo vamos a comer, ¿sí? Esos son los acuerdos sociales y todo ese conjunto de cosas se llama la identidad cultural. Entonces, yo soy colombiano. La pregunta es, ¿y qué significa ser colombiano? Yo soy suizo, ¿qué significa ser suizo? Yo soy francés, ¿qué significa ser francés? ¿Ustedes alguna vez se han preguntado eso? Entonces dice, bueno, o yo soy mexicano. No, es que los mexicanos nos gusta el picante. Yo me pregunto, ¿a todos los mexicanos comen picante? Ah, por ahí tengo a una mexicana en el auditorio y ella me dice no. Exacto, porque nosotros mismos nos hemos creído de que eso es lo que nos hace ser mexicanos o colombianos o suizos. ¿Qué cosas? La comida, el vestido, y resulta que ni siquiera eso. Entonces la pregunta es, entonces, ¿qué es ser mexicano? ¿Qué es ser colombiano? ¿Qué es ser español? No, es que España es diferente porque tenemos Cataluña, tenemos Galicia. Entonces, ¿sí ven que se complica la cosa? Entonces, ¿cuál es la identidad cultural? Entonces, esa definición es una definición que realmente no resuelve el problema de que es una identidad cultural. Ahora, eso se complejiza cuando hablamos, por ejemplo, del pueblo de Israel. ¿Qué significa ser un israelita? Si ni siquiera nosotros, nadie ha podido definir qué significa ser colombiano, qué significa ser español, mucho menos qué significa ser un israelita. Los que han tomado el curso de seminario de Historia y Geografía, nosotros estudiamos, por ejemplo, cómo uno diría, sí, es que los israelitas son los que creen en la ley de Moisés. Y cuando nosotros estudiamos el libro de Reyes, ¿qué pasó en el libro de Reyes? Ni siquiera los reyes cumplían la ley de Moisés. Entonces, la definición de qué es ser un israelita no se ha definido y no se puede definir en términos solamente de religión. ¿Qué les parece? Esto es complejo cuando hablamos de cultura. Ay, sí, la cultura, miren, eso es cultura. No.
Eso no es cultura. Eso son representaciones de una sociedad. Entonces, ya pues hablando de tantas cosas, entonces ahora sí van ustedes a ir a la segunda página. ¿Qué es la cultura entonces? ¿Cómo definirla? Y ustedes ahí tienen como unos dibujos, ¿no? Interesantes. Entonces, ¿qué es la cultura? La ambigüedad del concepto de cultura es notable, ya lo vimos, ¿cierto? Es todo y es nada, o sea, no se sabe realmente qué es cultura. Algunos antropólogos, los antropólogos son los que estudian al ser humano, no desde la parte física, sino en la parte social, cultural. Algunos antropólogos consideran que la cultura es un comportamiento social. Eso dicen algunos antropólogos. ¿Hay algún antropólogo acá? Bueno. Para otros no es en absoluto un comportamiento, sino una abstracción del comportamiento. O sea, ya estamos hablando algo un poco más filosófico. Para algunos, las hachas de piedra y la alfarería, el baile, la música, la moda y el estilo constituyen la cultura. Entonces la cultura es esto, los frescos. Mientras que para otros ningún objeto material, o sea, ningún fresco, ningún libro puede ser cultura. Imagínense, no hay un consenso sobre qué es cultura. ¿Qué les parece? ¿Interesante? ¿Se están durmiendo? No se duerman. Y para otros la cultura es solo una cuestión mental. Y ahí están bailando. Entonces, acá yo quiero que entiendan que hasta este momento no hay consenso de cómo definir la cultura. Y si pasamos a la siguiente, a la página 6, ¿sí? Muchos estudiosos académicos han tratado de estructurar una definición para cultura. Entonces miren las diferentes propuestas. Dice una antropóloga, eso fue ella nació en 1901-1977, más o menos por esa época. Ella dice, la cultura es el comportamiento aprendido de una sociedad o de un subgrupo. Eso fue lo que ella propuso. Otra propuesta más adelante, en la parte de abajo, por acá, dice, la cultura incluye la organización de la producción, la estructura de la familia, la estructura de las instituciones que expresan o rigen las relaciones sociales y las formas características que utilizan los miembros de la sociedad para comunicarse. En pocas palabras, es un modelo de comunicación. Y otra persona dice, no, incompleta esa definición. Entonces, más abajo ustedes ven que dice, Clifford Geertz dice, la cultura es simplemente el conjunto de relatos que nos contamos sobre nosotros mismos. ¿Qué les parece ese concepto? Entonces, como para ir sintetizando, primero, no hay un concepto de qué es cultura. Segundo, hay muchas propuestas para definir la cultura. ¿Y cuál es la conclusión de todo esto? Hay una rama del conocimiento que se llaman los estudios culturales, así se llama, estudios culturales. Eso fue lo que yo estudié en la universidad. Yo soy profesional en estudios socioculturales. Los estudios socioculturales es como decir la sociología, es como decir la historia, ¿sí? Es un campo del conocimiento. Los estudios culturales dijeron, vamos a resolver esto. ¿Y cómo lo resolvieron? De acuerdo con estas definiciones, la cultura parece ser prácticamente todo y los estudios culturales el estudio de casi todo. ¿Qué les parece? Algunos dirán, ay no, qué aburrido.
pero no se preocupe. Así es todo en la academia. En la academia es difícil que ustedes encuentren conceptos concretos, eso es muy difícil, ¿sí? Muy difícil, porque hay diferentes opiniones y gana la opinión que tenga más votos. ¿Así es? ¿Qué les parece? ¿Se lo esperaban? Ahora, en el tema 1-2, vamos a terminar el tema 1-2 y hacemos nuestro receso. Yo soy lingüista. El lingüista es el especialista en el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Eso que ustedes ven arriba es lenguaje. Un idioma es lenguaje, ¿sí? Un lenguaje es el que transmite un mensaje. El problema es que nosotros no sabemos qué está transmitiendo el que pintó eso, ¿cierto? ¿O ustedes ven el mensaje allá arriba? ¿Lo ven? ¿Cierto que ustedes no ven el mensaje? ¿O alguien lo ve? Entonces, el que pintó el fresco seguramente quería transmitir un mensaje. La pregunta es que nadie va a saber cuál fue el mensaje que él transmitió. Entonces nosotros simplemente interpretamos eso, y esa interpretación es mi interpretación. ¿Sí? ¿Qué les parece? Todo es lenguaje, todo es la transmisión de un mensaje. Entonces, y acá yo quiero que ustedes entiendan cómo nosotros hacemos significados. ¿Cómo así que nosotros hacemos significados? ¿Cómo así que nosotros construimos significados? Les voy a dar una mini clase de lingüística. Yo no sé si ustedes conozcan a Ferdinand de Saussure. ¿Ah? Ferdinand de Saussure, ¿no? Creo que es aquí en Lausanne, donde tienen una placa, creo que es aquí, no es en Ginebra, es acá en Lausanne, porque creo que Ferdinand de Saussure, si no estoy mal, él vivió acá en esta ciudad o en Ginebra, pero estoy más que seguro que fue acá en Lausanne. Sí, fue aquí en Lausanne. Ferdinand de Saussure es el padre de la lingüística moderna. Y él, ¿por qué es el padre? Porque antes de él, la lingüística no era considerada una ciencia. ¿Qué es una ciencia? Una ciencia, para decir que algo es ciencia, es porque utiliza el método científico, es decir, el de comprobación. Necesitamos la evidencia, ¿sí? Y necesitamos un objeto de estudio. Entonces Ferdinand de Saussure lo que hizo fue decir: la lingüística es una ciencia, y eso era un escándalo en su época, decir que la lingüística es una ciencia, y lo logró, por eso es el padre de la lingüística. Y él desarrolló digamos, esta es la base de la lingüística, se llama el signo lingüístico. ¿Alguna vez lo habían escuchado? ¿Jamás? El signo lingüístico. Y yo se los voy a enseñar de una manera fácil. Si ustedes ven ahí, que ven una silla, ¿cierto? Y si ustedes ven esto, ¿qué ven? ¿Y ustedes por qué saben que esto es un libro? En algún punto, cuando ustedes eran niños y niñas, sus padres cuando ustedes estaban empezando a hablar, ustedes decían ba. Y el papá, la mamá le decía libro, no, ba. Libro. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando en el cerebro? En el cerebro se está construyendo una asociación objeto-sonido. Libro. Eso pasaba en un país hispano.
En un país francés, bueno, yo no sé cómo hacen los bebés franceses. Oh, no, bueno, no sé. Y el papá le dice, livre, livre. ¿Sí ven? Asociación objeto con el sonido livre. En Italia, bueno, en Italia es igual casi como en español. En inglés, el niño, book, book, sonido, book, book. Para el niño eso no es una palabra, es un sonido que se asocia al objeto. Ese es el signo. Ese es el signo lingüístico. Entonces Saussure lo que hizo fue el objeto, en este caso el objeto va a empezar a tener una representación mental con un sonido. Puede ser el sonido libro, el sonido libre o el sonido book. ¿Sí? Y empieza a haber una asociación, esa representación mental. Entonces, como es una representación de dos elementos, entonces Saussure lo llamó significado de significante. Bueno, esos son nombres técnicos, pero yo quiero que ustedes entiendan que está la asociación objeto y sonido. ¿Y eso qué quiere decir? El sonido empieza a tener significado. Y se los voy a demostrar. Si yo digo, esto es un... es un sonido, pero no tiene significado para nadie. ¿Sí ven? ¿Sí lo entienden? Ese es el signo lingüístico. Entonces, esa es la manera en cómo el cerebro empieza a entender los objetos. Eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros pasamos por un proceso. Creo que los niños generalmente empiezan a hablar sus primeras palabras a los 2 años. Bueno, yo no sé los que tengan hijos acá. 2 años, 3, 1 año. Bueno, hoy en día los niños son más que... Exacto, esas primeras palabras significa que el niño ya está empezando a asociar el objeto con el sonido, pero el cerebro del niño es tan impresionante que lo hace en una velocidad así, por eso es que el niño puede aprender varios idiomas simultáneamente. Entonces aprovechen, si tienen hijos, póngalos a estudiar todos los idiomas. El cerebro es como una máquina, así, impresionante. Entonces, ese es el signo lingüístico. ¿Por qué es importante esto? Eso siempre me lo hace Siri. Siempre me hace Siri. Es que miren los robots, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque los signos empiezan a complejizar. Entonces ya esto ya no es el sonido libro, sino que esto empieza a ser bonito. ¿Sí? Entonces empieza a asociar otro elemento, bonito, pequeño, gordo. ¿Sí? Entonces ese signo lingüístico empieza a crear una red de otros sonidos con significado y de ahí sale la red neuronal del cerebro, que hoy en día los neurocientíficos la están escaneando. ¿Ustedes pueden creer eso? Eso es un proyecto impresionante, aquí haciendo un paréntesis, un proyecto de escanear todas las redes neuronales y lo hacen en computadores. Impresionante. Cierro paréntesis. Entonces, ¿eso qué nos pone a pensar? Que si usted a un niño le dice malo, 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 el niño va a aprender, ay, un libro es malo, no se acerque al libro. ¿Sí? Si a usted a un niño le dice bueno, 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 el niño se acerca al libro. ¿Sí? ¿Entienden el signo lingüístico? Entonces,
los primeros años de vida son muy importantes porque ahí es donde aprendemos todos los significados, no universales, los que nos quieran enseñar a nosotros. Y cuando crecemos, nuestro cerebro empieza como a consolidarse y como que ya aprendió lo que aprendió hasta cierto punto y quedó como con, llamémoslo así, una programación de base. ¿Sí? Y con esa programación de base usted empieza a funcionar en el mundo. Entonces usted entra a esta sala, ¡ay! Una mujer desnuda. Ustedes ya las vieron, ¿no? ¿Por qué? Porque usted de pequeño le enseñaron que eso era malo, terrible, feo. Entonces, su cerebro, yo no sé, su cerebro empieza a salirle humo. En cambio, a otro niño le enseñan, eso es el cuerpo humano, ¿sí? O sea, no le enseñan que es malo. Tengo problemas con Siri. Eso no es malo, sino es simplemente la anatomía. Entonces, esa persona lo mira y me dice, ay, sí, la anatomía. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿de dónde viene la malicia? Desde el punto de vista lingüístico, de cómo nos enseñaron. Porque si nos enseñaron las cosas con malicia, vamos a interpretar todo con malicia. ¿Qué les parece? Y con esto quiero que entiendan que ya ustedes entienden qué es cultura. La cultura es cómo nosotros, nuestros cerebros, representa los objetos con muchos significados. Con muchos significados. Por eso yo les hice el ejercicio antes, porque su cerebro es diferente al otro. La información que tiene su cerebro es diferente al otro. A veces tenemos información parecida, pero la mayor parte del tiempo no. Y eso es totalmente normal, porque todos somos diferentes. Todos somos diferentes. Y con esto vamos a empezar ahí sí a estudiar precisamente cuáles eran las representaciones mentales, es decir, los signos lingüísticos de los pueblos bíblicos. ¿Sí? ¿Lo están entendiendo así? ¿Qué pensaba una persona como Abraham? ¿Cómo eran sus signos lingüísticos en su cabeza? ¿Cómo eran? Versus, por ejemplo, un apóstol 2000 años después, muy diferente. ¿Qué tal? ¿Interesante? Bueno, entonces espero que ya con esa explicación ustedes entiendan que vamos a estudiar es cómo ellos interpretan los objetos. Y los objetos puede ser un árbol, una persona, ¿sí? Algo tangible o intangible, esos son los objetos. Y eso nos va a ayudar muchísimo, ¿por qué? Porque cuando ustedes leen la Biblia, pongan atención, cuando ustedes leen la Biblia, ustedes leen según los signos lingüísticos suyos de hoy en día. Entonces, si usted nació en Colombia, usted va a leer con los signos lingüísticos de su cultura colombiana y va a leer eso así. Si usted es suizo, lo va a leer con la mentalidad suiza. Por eso, eso es un ejemplo de pronto un poco no preciso, pero es entendible. Por eso, pongan atención, por eso en este ejemplo en específico un colombiano va a leer ese mismo texto diferente, por ejemplo, a un suizo o a un alemán o a un italiano o a un portugués. Y uno dice, pero ¿por qué 5 personas entienden diferentes si es el mismo texto? ¿Ya lo entienden? Porque los signos lingüísticos de sus cabezas son diferentes. Entonces, ¿cuál es la habilidad de un profesor? La habilidad es que le puede hablar a esos 5 en su lenguaje.
Eso es el gran maestro. Y de esos hay pocos en el mundo. Que entiende que le puede hablar a una persona suiza porque entiende la mentalidad del suizo, entiende la mentalidad del italiano, entiende la mentalidad del hispano. ¿Sí? Y eso es lo que yo estudié y me preparé por tantos años. ¿Sí? Yo no lo sé todo, pero sé tantas cosas y que por eso yo creé estos cursos para transmitir todo ese conocimiento. Porque este conocimiento nos ayuda a entendernos y a entender a los demás. Y que ustedes, cuando ustedes lean la Biblia, la lean diferente. Y vamos a tratar temas súper interesantes. ¿Qué les parece? Entonces, con esto acabamos la sección 1 de usos y costumbres. La información que acabamos de presentar por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos. Hola, bienvenidos a la certificación en Historia, Geografía, Usos y Costumbres en Tiempos Bíblicos. Muchísimas gracias por tomar la decisión de tomar mi curso. En esta certificación aprenderán la historia y la geografía bíblica de todos los pueblos y culturas que tuvieron contacto con los pueblos y personajes bíblicos. Vamos a estudiar los sumerios, los egipcios, los pueblos cananeos y los pueblos mediterráneos, todo desde un enfoque antropológico, sociolingüístico, arqueológico, sociocultural e incluso biológico. Bienvenidos. El tema de hoy va a ser la época antediluviana, que significa antes del diluvio. También se le llama época prediluviana. Antes de hablar de este tema, pues vamos primero a repasar unos conceptos que de pronto muchos de ustedes entienden, otros no. Es cómo se estudia la historia. Bueno, la historia es una ciencia muy bonita. No es fácil y no es muy fácil teniendo en cuenta que es decir, si estamos estudiando una historia antigua, no es nada fácil estudiarla, por eso es muy emocionante estudiarla, porque siempre hay hallazgos diferentes, siempre hay cosas nuevas.
es como un rompecabezas, es como encontrar las fichas de un rompecabezas. Entonces las fichas de ese rompecabezas nos las traen diferentes ciencias. Por ejemplo, la arqueología, la ciencia que estudia todos los restos humanos, por ejemplo, las ciudades, los utensilios que utilizaban para el diario vivir. Todos estos hallazgos los hace la arqueología. La arqueología es una ciencia muy amplia, abarca varias subciencias o más bien subcampos, pero lo más importante de la arqueología es que la arqueología, todos los hallazgos que hace, aportan a la historia del planeta, a la historia de las naciones, de las sociedades, de los pueblos. Entonces, de la arqueología vamos a rescatar algo muy importante, que son los métodos de datación. ¿Y eso qué significa? Eso lo vamos a ver más adelante, pero para que ustedes entiendan, los métodos de datación es la manera como podemos calcular el tiempo de algún artefacto que se encuentre. Más o menos en qué época ese artefacto, digamos que tuvo una vida, por así decirlo, una vida social, una vida económica, cultural, incluso política. Eso lo vamos a ver más adelante. También cómo estudiamos la historia. Bueno, la historia también la estudiamos con la historia comparada, es decir, otros pueblos y naciones. Cada nación, cada pueblo, cada sociedad en el pasado, pues, de alguna manera ha registrado su historia. ¿Cómo la ha registrado? En la antigüedad pues se registraba en forma escrita. En forma escrita se registraba la historia, por ejemplo, en piedra, en yeso, en madera, en pieles de animales, en papiros, por ejemplo. De esa manera se registró muchas de las historias en el pasado. Pero antes de eso, pues todas las historias eran transmitidas oralmente. Entonces cada pueblo, cada civilización que ha estado sobre el planeta ha dejado su historia grabada de alguna manera. Entonces cuando se estudia la historia, se comparan las diferentes historias de esos pueblos para lograr entender la generalidad de los eventos, cómo ocurrieron. Para hacer esa historia comparada es muy importante la lingüística. La lingüística es la ciencia del lenguaje. La lingüística es la ciencia que estudia, por ejemplo, los idiomas. Entonces, en este caso, estudia todos esos hallazgos escritos, ¿sí? Todas esas lenguas que ya son muertas, esas lenguas arcaicas, para poder entender la información que está ahí escrita. Por eso se le llama lingüística histórica, porque pues, la lengua se evoluciona con el tiempo y según la interacción de los miembros de una sociedad determinada. Entonces la lingüística ayuda mucho a estudiar, a comparar las diferentes historias de los pueblos.